¿Cómo podemos guardar nuestras diferentes hojas de Excel pero en diferentes archivos? En archivos individuales. Lo que nosotros también podemos hacer acá es agrupar ya sea dos o más hojas y guardarlo de repente en un archivo diferente. Eso es lo que vamos a hacer, es la pregunta de un suscriptor, así que comencemos. Bien, es súper fácil. Miren, yo acá tengo exactamente 5 hojas de Excel. Lo único que hacemos es dar clic derecho. Por ejemplo, si queremos guardar ejercicio 1 en un archivo diferente, clic derecho, le damos donde dice mover o copiar y les va a saltar esta ventanita. Bien, acá donde dice al libro, vamos a seleccionar nuevo libro. Ojo, tenemos que darle acá donde dice crear una copia, marcar esta opción, porque si no lo que va a hacer es nos va a mover y no nos va a crear una copia. Bien, entonces le damos en aceptar y miren, ya tengo otro archivo como lo estamos observando acá, pero solamente con el ejercicio número 1, ¿no? A esto ya lo podemos guardar, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos de repente agrupar ya sea 2 hojas, 3 o 4 hojas, pero en un diferente archivo? Acá hay que tener un poco de cuidado, porque si nosotros tenemos el formato tabla, que es como estamos observando acá, no les va a permitir hacer esta acción. Lo que tenemos que hacer es guardarlo o transformarlo a rango. ¿Cómo sabemos si tiene el formato tabla? En este caso, miren, si yo doy un clic en cualquier parte de esta tablita, a la derecha superior les va a saltar esta nueva opción que dice diseño de tabla. Eso quiere decir que tiene el formato tabla. Ahora, ¿cómo lo quitamos? Miren, clic derecho, le damos donde dice tabla y luego le damos donde dice convertir en rango. Bien, le damos en convertir en rango y le damos en sí. Y ahora sí ya está como rango, no con formato tabla. A ver, vamos a ir al ejercicio 2. Miren, acá no tengo el formato tabla. Ejercicio 3, acá sí tengo. A ver, vamos a hacerlo solamente con el ejercicio 1 y ejercicio 2. Vamos a presionar la tecla Control o la tecla Shift, como quieran. Y vamos a seleccionar, miren, las 2 hojas. Ya lo tengo seleccionado. Nuevamente, miren, tienen que presionar la tecla Shift o la tecla Control y vamos a seleccionar las 2 hojas. Hacemos lo mismo, clic derecho, le damos donde dice mover o copiar. Damos un clic acá, le damos en acá al libro, le damos en nuevo libro, le damos en crear una copia y le damos en aceptar. De esta manera ya tenemos, miren, un nuevo archivo Excel, pero solamente con 2 ejercicios. Con las 2 copias que hicimos, ¿no? Las 2 hojas le traímos a un nuevo archivo. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer lo mismo, pero esta vez, miren, con el formato tabla? Acá tengo el formato tabla, miren, acá todo esto es un formato tabla, ¿no? Lo verificamos, derecha superior, dice diseño de tabla. A ver, voy a exportar o voy a pasarle a otro archivo, la hoja 3 y la hoja 4. Presiono la tecla Control, selecciono el ejercicio 4 o la hoja 4, le damos clic derecho, le damos en mover o copiar y hacemos lo mismo, ¿no? Al libro, le damos nuevo libro y luego de eso le damos en crear una copia, ¿no? Le damos crear una copia, le damos en aceptar y miren que le salta este error. Eso quiere decir que si tiene el formato tabla no van a poder pasar, se podría decir, estas 2 hojas a un nuevo archivo. Entonces, antes de hacer esto, no se olviden, clic derecho, miren, cuando ustedes, clic derecho, le dan acá tabla y le damos en convertir en rango. Quiero que vean que ya no les aparece esa opción. ¿Por qué no les aparece esa opción de convertir en rango? Porque lo primero que hicimos es tratar de copiar estas 2 hojas y pasarlo a otro archivo. Entonces, la recomendación es antes de que ustedes generen una copia de estas 2 hojas en otro archivo, lo que tienen que hacer es clic derecho, tabla y le dan en rango, ¿no? En este caso, si ya le dieron en exportar o crear una copia, lo que tendrían que hacer es guardar su documento y volverle a abrir y ahora sí pueden pasar estos 2 a formato de rango y luego ya lo pueden crear una copia. Bien, eso sería todo. Si te quedó alguna duda, alguna pregunta, por favor comenta en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.